Entonces, Andresillo, si eres tan amable y me puedes compartir ahí la presentación, compañeros y compañeras, buenas tardes, bienvenidos, qué bueno nuevamente podernos conversar. La idea de hoy es que podamos hacer como el cierre ya de la parte conceptual, del abordaje y profundización de el pensamiento y la obra de Kami, ¿cierto? Entonces, el último eje, el último tema que habíamos identificado Fontoya para trabajar y profundizar es como los aportes que Kami desde su perspectiva hizo a la investigación situada y que podamos como comprender un poco mejor. Todo yo ya había hecho unas puntadas iniciales en las conversaciones que ella orientó alrededor de subjetividad y socialización política, y se articuló algo de investigación situada, pero pues la idea es que hoy podamos como precisar más esos aportes que desde el construccionismo social Cami logró integrarle. Y como dónde están los desplazamientos, ¿no? Pues porque la investigación situada en sí es una forma de hacer investigación que viene de atrás y de otras, y que Cami retomó, pero que también le aportó algunos elementos nuevos. Entonces, en ese sentido, le pediría si es tan amable Andresillo y la pasa, ¿cierto? Como que en esta primera diapositiva, la idea es que podamos hacer como un recorder y si se quiere, para ubicarnos mejor en la investigación situada, pues como que nosotros podamos tener claro y recordar ese panorama para poder percibir mejor dónde están los desplazamientos o dónde están los aportes de Cami a esta perspectiva de investigación situada. Recordemos entonces que cuando hablamos de investigación situada, estamos hablando de como de un quiebre que se hace o de una mirada crítica como a la idea de un conocimiento neutral, ¿cierto? De un conocimiento que puede llegar a ser universal, porque su principal característica sería que hay una separación que se logra, una separación a través de los procedimientos metodológicos para separar el sujeto que conoce del objeto que debe ser conocido, que debe ser estudiado. Y en ese sentido, pues hay también como distintas, como vertientes que han desarrollado la investigación situada, que son más reconocidas y tienen mayor injerencia cuando se habla de investigación situada en ciencias sociales. Creo que ahí vale la pena también reconocer como que han sido distintos los aportes en distintos niveles de esas perspectivas. Entonces, en la presentación ustedes están viendo al menos tres que me parecía importante reconocer. La perspectiva, pues, como de en los feminismos, especialmente de los feminismos críticos, de los feminismos afro, de los feminismos que trabajaron los conocimientos situados como una forma de investigación que cuestiona el que en las ciencias se crea que asuntos como en la producción de conocimiento en las distintas ciencias, se crea que condiciones de vida, condiciones sociales como el género, como la etnia, la clase social, la edad o la generación, no tienen ninguna incidencia en lo que se produce, en la forma en que se produce conocimiento, ¿cierto? Entonces, Donna Haraway, es una de esas pioneras en la perspectiva de epistémica feminista que empieza a mostrar con mucha contundencia que esos asuntos tienen todo que ver con la mirada, cómo se comprende el mundo, cómo se enuncia, pero sobre todo en las posibilidades que se tienen o no de ser parte de la construcción del conocimiento que se considera legítimo. No es solo que eso tiene que ver en la construcción de conocimiento, ¿cierto? Porque hay una forma particular de percibir los fenómenos de acuerdo a si eres mujer, pero si eres mujer afro, si eres
mujer joven o mujer mayor. No es solo eso, sino que además el conocimiento en las distintas ciencias ha estado cerrado, negado para ciertos sujetos por esas condiciones y que no han podido ser parte de la producción de conocimiento, sino que se han tenido que conformar, llamémoslo así, con ser objetos de conocimiento, con ser siempre enunciados por la ciencia, descritos, estudiados, pero cuya palabra y experiencia nunca ha sido legitimada como parte dentro de el proceso de construir conocimiento. Entonces, como que la línea feminista, y ahí puedes reconocer los aportes de Haraway como muy significativos en el punto de vista como crucial a nivel epistémico en la configuración de ese conocimiento. Pero también hay otra tendencia, esa tendencia que ha desarrollado la perspectiva de generación de conocimiento y que en América Latina se conoce como investigación participativa, ¿cierto? Acá en América Latina también autores como Falsborda o como Freire pueden considerarse pioneros del conocimiento situado, porque en sus propuestas de cómo investigar, por qué investigar, para qué investigar, ellos también se preguntaron de manera muy genuina y muy profunda por cómo las condiciones históricas, sociales, culturales de los diferentes grupos poblacionales, especialmente, por ejemplo, de los campesinos, de las comunidades indígenas de Latinoamérica, de las comunidades afro, de las comunidades situadas en zonas de frontera y de disputa geopolítica, mm, no eran percibidas como un conocimiento genuino en eso que llamamos procesos de construcción de conocimiento, de progreso social, de desarrollo social. Entonces, en nuestro caso, estos pioneros del conocimiento situado en América Latina introducen también dentro de sus búsquedas y desde sus apuestas investigativas la mirada, llamémosla como la mirada política respecto a las condiciones de los pueblos y de las comunidades para, desde sus saberes ancestrales, desde sus saberes que otros llaman propios o desde esos saberes más de base comunitaria, poder explicar su propia realidad con su propia palabra, con sus propias metáforas, con sus propias configuraciones. O sea, hay como que hay una segunda vertiente importante que le ha aportado al pensamiento situado, a la investigación situada. Y una tercera que también es importante es la mirada pues decolonial, que también se ubica en buena parte, pero no solo en América Latina, y ahí pues hay algunos autores y autoras también, por ejemplo, desde el feminismo decolonial María Lugons o desde la ecología de saberes Boaventura y otros tantos que han aportado para poder reconocer unos elementos que estas otras dos perspectivas no habían trabajado tanto y que tienen que ver, por ejemplo, como el cuerpo y las emociones están relacionados con lo que ocurre en los territorios, ciertos y más ciertos cuerpos y más ciertas emociones que otros, ¿no? Entonces, como por ejemplo la noción cuerpo-territorio, que es una noción del feminismo comunitario de Abya Yala o de Centroamérica, pasa a ser un referente muy importante para entender que la producción de conocimiento no está por fuera de lo que nos pasa corporalmente, de lo que encarnamos, de las percepciones y de los fenómenos físicos que vivimos como cuerpo, pero que eso que vivimos como cuerpos también es lo mismo que atraviesa a los territorios. Por ejemplo, en el caso de algunas mujeres, veamos el ejemplo de lo que sucede con la violencia sexual como arma de guerra
en distintos territorios de América Latina, ¿cierto? Cómo el cuerpo de las mujeres pasó de las niñas y mujeres y también de algunas personas con orientaciones sexuales y de género divergentes, pasaron a ser territorios en disputa que permiten ciertos niveles simbólicos de comunicar mensajes entre los grupos en conflicto, ¿no? Y ahí hay una disputa que ya se pasa del plano territorial al corporal y también del corporal al territorial. Entonces, estos tres, por ejemplo, estas tres perspectivas de conocimiento situado son perspectivas que dentro de los desplazamientos de las ciencias sociales en los últimos 30 años han generado aportes muy significativos. No obstante, los aportes de Cami, que es lo que queremos ver ahorita, vienen un poco no a cuestionar estos, porque Cami entra en diálogo con estas perspectivas que yo les estoy contando, gracias, sino a ampliarlos, como a decir, bueno, estando de acuerdo con estas perspectivas del feminismo, de la investigación, acción participativa, de la corriente latinoamericana, la investigación situada y de la corriente colonial, creo que desde el construccionismo social tenemos otras cosas para decir de qué es la investigación situada ya específicamente con niños, niñas y jóvenes y particularmente con los más chiquiticos, con los de la primera infancia. Entonces, como que esta primera entradita que están viendo ahí en la diapositiva, simplemente recordar que en términos de investigación situada han sido muchos los aportes y que Camia bebió de esos aportes para hacer sus propios desplazamientos. Entonces, si quieres, lo pasas, Andresito. Y acá me gustaría entonces hacer como un primer comentario de, yo para hacer esta presentación, para hablarles de estos elementos, retomé especialmente un capítulo que es el que les vamos a mandar finalizando esta intervención, este seminario, por si quieren leerlo y profundizar, pero no solo ese, yo retomé otros tres textos que ya habíamos leído, otros tres de los artículos donde también aparecen elementos de investigación situada para tratar de tener un panorama un poco más amplio y poder desde allí como hacer esta inferencia, y es que creo que Cami hace un desplazamiento a la idea de contexto como lugar que se nota un poquito más en los aportes decoloniales, eh, donde ya no se habla de, en el feminismo y en el feminismo decolonial y en los aportes decoloniales en general, el contexto empieza a ser otra cosa más allá del lugar, que es como lo comúnmente lo hemos abordado en general en las ciencias sociales, ¿no? O como territorio. Y ahí es donde, desde la perspectiva del construccionismo social, Cami empieza a trabajar más hacia la idea de entramado de relaciones, ¿cierto? Ahí como que aparece un desplazamiento, a mi juicio, importante de lo situado, de qué es lo situado, porque creo que en Cami lo situado se refiere es a una trama relacional. No únicamente, por ejemplo, como en las feministas decoloniales o como en la decolonialidad, en la relación cuerpo-territorio o en lo simbólico y sociocultural, que está más general en estas tres perspectivas de las que ya hablamos. En Cami yo encuentro que ese entramado relacional es a lo que ella llama lo situado, ¿cierto? A entender que, por ejemplo, la subjetividad, el proceso de configuración de la subjetividad política de un ser humano, de una niña, de un niño, está desde el vientre de la madre, ¿cierto? Porque esa madre está en un entramado relacional. Esa madre hace parte de una configuración familiar, de una configuración de pareja, puede que sí, puede que no, de una configuración comunitaria. Y esa madre y luego ese niño cuando nace o esa niña
empiezan a vivir su proceso de configuración como ser humano y el desarrollo de su subjetividad e identidad en el marco de esa entramado relacional que no es solo contextual, ¿cierto? O territorial, con unas especificidades culturales, con unos elementos socioeconómicos estructurales, ¿cierto? Con un nivel de relacionamiento micro ahí en su barrio o en su vereda, sino y fundamentalmente con una trama relacional. Entonces, esa trama relacional es lo que encuentro yo que en la investigación de Cami siempre se busca documentar, comprender, analizar cómo se configura esa trama relacional y cómo en esa trama relacional es que se construye esa subjetividad y esa identidad. Y es en esa trama relacional que Cami habla de lo situado, ¿cierto? Entonces eso situado en Cami también pasa por lo afectivo, por lo emotivo, por el lenguaje, fundamentalmente por las relaciones, también por el cuerpo, así como en, por ejemplo, en las feministas, eh, pero, pero también reconoce eso otro estructural que rodea a la persona. Creo que hay otro elemento importante en la concepción y en la práctica y en la enunciación de lo situado en Cami, que tiene que ver con otro desplazamiento y es que Cami trabaja pasar del sujeto víctima de los niños y niñas de la primera infancia, por ejemplo, como víctimas con sus familias del conflicto armado, a en esa trama relacional ubicar cuáles son las potencias, las capacidades, las emergencias, los agenciamientos que esos sujetos en relación venían configurando o pueden llegar a configurar. Entonces, creo que ese es otro elemento importante de lo situado en la propuesta de Cami, es un sujeto en situación no solo de desventaja, de sufrimiento, de dolor, de desigualdad, de múltiples violencias, sino es un sujeto en situación, entramado además, y en situación de agenciamiento, de construcción, de movilización, de transformación permanente. Eso, por ejemplo, eso no está así, no está, uno no lo encuentra así en las otras tres perspectivas de pensamiento e investigación situada. No le apuestan, no le apuntan tanto a esos elementos de, sí del agenciamiento, pues lo llamamos, se le llama de otras maneras, sí de la transformación, pero no tanto en el entramado, no sé si me hago entender. Y otro elemento que yo veo importante y que ya lo hemos retomado en otros momentos es el lenguaje como un lugar de disputa política. Y es que ahí aparece también otro elemento significativo de qué es lo situado en el pensamiento de Camus, que es lo novedoso que aparece frente a la investigación situada y que ella lo hace pues desde el construccionismo social. Entonces, entender el lenguaje como un lugar de disputa política es comprender que las palabras no solo describen a los sujetos, sino que también los producen socialmente, pero que también pueden, así como los producen de ciertos modos, también pueden los sujetos transformarse en esa producción, pero sobre todo que las maneras en que el mundo adulto céntrico tiende a nombrar a los niños y a las niñas como pasivos, como receptores, como beneficiarios o como víctimas, ¿cierto? Eh, puede tener consecuencias directas en esa construcción de la subjetividad y de la identidad. Pero además que esa manera de nombrarlos tendría consecuencias directas también en la manera en como nosotros los investigadores nos relacionamos con ellos y sobre todo en las maneras metodológicas en que abordaríamos el trabajo con ellos. O sea, como que ahí es donde está la disputa, en cómo
durante la investigación, en el diseño mismo de la investigación, en el desarrollo mismo de la investigación, tenemos que hacer vigilancia epistémica y ética permanente en nuestras maneras de relacionarnos con ellos y con ellas, de nombrarlos en los diseños de las actividades, en cómo planeamos el taller, en qué momento es que los niños tienen la palabra, en todos esos detalles es donde está la disputa política del lenguaje, que es de una minucia en la cotidianidad de la investigación, que es muy, pues, en el lenguaje, ¿no? Y eso tampoco está así tal cual como yo se los estoy contando. Yo nunca lo he encontrado ni en la investigación ni en la mirada decolonial de lo situado, ni en la mirada feminista de lo situado, y tampoco en la en mirada más latinoamericana de acción participativa de lo situado. Eso es propio del construccionismo social, que es el aporte entonces que yo veo que Cami le hace a esto. Ya lo habíamos también nombrado un cuarto elemento y es las narrativas generativas, no solo como testimonio, ¿cierto? No solo como un testimonio que se recoge para adentrar de manera representativa a la vida del otro, a lo que no es desde un lenguaje representativo ni testimonial, y aquí lo situado aparece entonces en que son esas prácticas de la vida cotidiana a través de las cuales los niños, las niñas, sus familias han resignificado en su lenguaje, con sus palabras, en sus metáforas, en sus prácticas, en sus haceres diarios, pues no en nuestros metaanálisis, sino en la vida cotidiana de ellos, pues lo que han vivido y cómo lo han vivido y por qué lo han vivido y eso para qué les ha servido, si no les ha servido, en qué los ha cambiado, qué quieren recordar de eso y qué no quieren recordar, ¿cierto? Y entonces ahí las narrativas en esta propuesta de investigación situada también permiten reconocer ese carácter que todo el tiempo Cami nos decía de lo relacional, de lo social, de lo cultural, eh, en los acontecimientos o en la vida biográfica de nosotros, ¿cierto? Y cómo eso eh, genera unos vínculos, abre unas posibilidades en los diálogos o en las prácticas dialógicas que se concretan en unas acciones con un potencial transformador de abrir el panorama o la realidad o el futuro para esas personas, pero no como, a ver, ¿cómo decirlo? Esas posibilidades están en las interacciones, en los diálogos, están en la relación, están en la relación. Y por eso la investigación situada de la que hablaba Cami es una investigación que tiene que pensar, por ejemplo, no hay, ¿cómo es que vamos a hacer para recoger las narrativas de los niños sobre cómo les cambió la vida después del desplazamiento? No, no, es cómo vamos a lograr que en la interacción y en los diálogos con los niños y sus familias, ellos puedan encontrar el sentido de lo que les ha pasado y las oportunidades que han podido configurar en el presente y lo que pueden llegar a ser en el futuro, ¿cierto? O sea, cómo la investigación también tiene que ser un escenario de construcción con ellos de ese futuro a partir de esos diálogos proactivos, llamémoslo así, que trascienden la recogida de información a todas luces. O sea, eso ya hace tiempo que tenemos claro que no se trata de recoger información, sino que es como una investigación que ayuda a codiseñar nuevas historias, nuevas posibilidades, nuevas interpretaciones, nuevos sueños, nuevas miradas hacia adelante, sin que eso implique que la perspectiva de lo situado en Cami pierda de vista el pasado, lo que ya vivimos, los dolores, todo el tema de memoria ya vimos que es muy importante, pero
como que el tema de futuro también es fundamental. ¿Lo puedes pasar, porfa, Andresito? Bueno, otro elemento que uno diría que también ese aporte de lo situado en Camis, que pues Cami hablaba de lo situado con sujetos con los que usualmente estas problemáticas no se han tocado tanto, no se han desarrollado tanto. Son los niños y niñas más pequeños que supuestamente no tienen un gran desarrollo del lenguaje y a los cuales supuestamente sería muy difícil incluir en investigaciones de este tipo, pues porque cómo van a contar, ¿no? Cómo se van a comunicar y cómo van a construir narrativas colectivas o generativas si todavía no tienen un gran desarrollo cognitivo que respalde su lenguaje, supuestamente. Esa es como la visión tradicional. Entonces, entender a los niños de la primera infancia como sujetos políticos, pero como sujetos narrativos, pero como sujetos con posibilidad de comprensión y de creación, también es un aporte significativo en lo situado, porque esto implica que sí o sí, Cami se hizo la pregunta por cómo la subjetividad política en la primera infancia, cómo se construye la subjetividad política en la primera infancia en condiciones extremas, donde han habido muchos procesos y sucesos de vulneración de derechos sistemáticos, no solo de los niños, sino de su grupo familiar en pleno, y ya no solo del grupo familiar en pleno, sino de la comunidad en pleno, como ahí preguntarse por las oportunidades de construcción de una subjetividad política, donde la mayoría de perspectivas teóricas no le confieren capacidad de agencia a esos sujetos. Entonces, como que también ahí hay un desplazamiento que ya lo hemos nombrado, pero que respecto a lo situado viene a decir es que todo sujeto tiene capacidad de agencia, que se puede fortalecer, desarrollar, desplegar, cualificar, ¿cierto? Y que eso se hace en entramados relacionales. Y otro elemento muy significativo para mí, el de la acción colectiva en lo cotidiano. Eso, creo que de las cosas más significativas que yo a nivel personal, creo que se debe retomar más del trabajo de Cami, es la apuesta por lo cotidiano como un espacio de acción colectiva en el sentido político, ¿no? En el sentido de transformación, de acción colectiva, no solo cuando yo me voy para la organización social y hago parte, soy líder o estoy habitando una organización social o me movilizo con un sindicato, o de acción colectiva cuando voy a las reuniones de la Junta de Acción Comunal, no, la vida de las familias, el desarrollo cotidiano de la vida familiar, también como un escenario posible donde aprendemos lo colectivo, a colectivizarnos y a entender lo colectivo como un entramado que sostiene la vida personal y la vida familiar y la vida comunitaria. Entonces, creo que ahí hay una apuesta también muy bella en los desarrollos escriturales del pensamiento situado de Cami, y lo situado está entonces aquí en cosas muy cotidianas y en espacios y en relaciones y en escenarios tan cotidianos como la vida familiar. No pensar que para hablar de acción política o de acción colectiva sí o sí hay que salirse, por ejemplo, al plano de lo comunitario. Eso también creo que es muy bello, y poner a los niños y a las niñas. Aquí me acuerdo un poco de la tesis de Lina Cardona, que fue asesorada por Cami y en último tramo por Tere, donde Lina en su tesis habla de los niños del colectivo con los que Lina trabaja son cuchillitas en acción de una comunidad rural de acá de Manizales. Son niños entre los 6 y los 12, 14 años máximo, que generaron todo un proceso de movilización comunitaria, acompañados sí con algunos adultos líderes y lideresas culturales del sector y con Lina, pero eran los niños y sus preguntas, los niños y sus inquietudes, los niños y sus observaciones, los niños y sus metáforas,
el corazón de la movilización comunitaria que se generó en la Cuchilla, en la vereda La Cuchilla, donde está ubicado ese colectivo y donde se logró un proceso de resignificación de un espacio comunitario y de reapropiación por parte de la comunidad de una casa para convertir ese escenario, ese espacio físico en un territorio de juntanza cultural, de juntanza social, de trabajo comunitario, y eso lo lideraron los niños y las niñas, sí, acompañados, sí, mediados por adultos, pero eso lo lideraron ellos a partir de las reflexiones que en lo cotidiano ellos fueron haciendo. Entonces creo y que fueron haciendo con sus familias y con sus mamás y con sus cuidadoras y también con algunos padres varones. Entonces creo que ahí en una tesis como la de Lina también se deja ver esto que en el pensamiento de Camilo situado está en lo cotidiano, no en lo cotidiano de la vida familiar, por ejemplo, no solo en lo comunitario de ese gran bloque de la vereda, el barrio, la organización social, el sindicato, que es lo más tradicional. Y bueno, y finalmente, otro aspecto de lo situado también muy bello para mí es la paz, ¿cierto? El tema de el pensamiento situado sobre fenómenos que nos atraviesan y que son fundamentales para conservar la vida. La construcción de paz sí, sí o sí como una práctica relacional que tiene que sí o sí nacer y sostenerse en lo cotidiano, en escenarios como la familia, como la relación de pareja, como la amistad entre los niños, ¿no? Los vecinitos, ese tipo de cosas que permiten desanclar aspectos de nuestra vida que usualmente han sido vistos desde arriba, eh, y que han impedido que podamos participar, o si no que no podamos participar, que nuestros aportes a esos procesos se vean invisibilizados, véase la paz, ¿no? Que los grandes acuerdos de paz, los tratados de paz, las normas de paz, el presupuesto para la paz, pero todo desde arriba, nada nacido en el territorio y en escenarios vitales y en entramados relacionales como los que Cami anuncia en sus dos tesis doctorales y en sus otras investigaciones. Entonces, claro, la paz como una práctica relacional, la paz derivada de un entramado relacional que la construye y la sostiene en lo cotidiano, también permite entender ahí lo situado como una mirada micropolítica, como una mirada que permite que los ciudadanos, las personas de carne y hueso de todos los días, nosotros los de la vereda, nosotros los del barrio, nosotros los del pueblo, nosotros los obreros, nosotros los niños y las niñas, nosotros, los que hacemos este país, estos territorios, seamos los protagonistas de esos procesos y no estemos distanciados en la construcción de esos procesos. Yo finalizo entonces contándoles desde mi perspectiva. Creo que ese gran aporte de Cami, la pasas, porfa. Ese gran aporte de Cami consiste en que ella hace como ese desplazamiento de una comprensión más centrada solo en el territorio como contexto, o como lugar en el que acontecen macrodinámicas que permean y atraviesan a los sujetos, hacia una perspectiva relacional, narrativa y generativa que muestra que la vida se sostiene en unos entramados cotidianos, que sí están atravesados, pero no totalmente determinados por esas condiciones estructurales. Entonces creo que Cami se agarra, pues, como ya lo hemos hablado tantas veces, del construccionismo social que amaba y que hacía vida, para investigar situadamente, tratando de reconocer
asuntos como el lenguaje, las relaciones, la memoria, las prácticas cotidianas, reconocerlas y potenciarlas al máximo como productoras de subjetividades, ¿cierto? De subjetividades políticas que pueden generar transformaciones en sí y en sus entornos relacionales y en sus contextos de desarrollo. Creo que ahí yo ubico ese gran aporte de Cami. Creo que la novedad no está en decir que hay que investigar en contexto, sino en mostrar que ese contexto es una trama relacional, una trama narrativa, una trama afectiva, una trama política, y que es ahí donde hay que disputarnos las relaciones, la reconfiguración de las relaciones de poder, ¿cierto? Que es ahí donde tiene todo el sentido lo educativo, lo pedagógico, lo situado. Yo me quedo con eso. Invitaría a leer este último capítulo del libro que les vamos a compartir para que ustedes también lo puedan problematizar e identificar su propia interpretación. Pero yo me quedo en que en el pensamiento de Cami, lo que ella ofrece como novedad es verlo situado como una trama relacional, narrativa, afectiva y política, en lo micro. Yo dejo por ahí y pues la idea es que conversemos un poco. No sé si Toji también quiere aportar desde pues las lecturas propias y las experiencias compartidas con Cami frente a el pensamiento situado que ella propone. Pues no tendría como mucho más que decir, porque me parece que la lectura, la interpretación que tú haces a mi juicio es muy precisa respecto a lo que para Cami significaba el análisis de contexto, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos a hablar de la necesidad de hacer el análisis de contexto, decía, ¿y por qué cuando ustedes quieren analizar el contexto tienen que buscar solo variables macroeconómicas, cosas gigantes, y en el fondo la vida nunca se desarrolla en el marco de esas estructuras? Esas estructuras determinan otras cosas, determinan política, pero en el fondo no determinan la vida. Por eso en los mismos contextos que ustedes ven en el nivel macro, hay gente capaz de salir adelante y gente que se muere en el intento. Y es el mismo contexto macroestructural, ¿no? Entonces, como que ella lo llevaba a uno a tratar de mirar estas cosas, cómo hay que pensarlas cuando tú estás con los niños. Tú tienes que desligarte de esos ahora sí macro relatos que uno tuvo en su formación, ¿no? Y son grandes los contextos, ¿no? Para pensar un poco en qué significa ese lugar que un niño habita y en el que construye su ser en el mundo. Y entonces, claro, cuando uno coge eso, uno empieza a decir, claro, es que el lugar del niño no es las cosas gigantes, no es la macroeconomía, no son los debates políticos gigantes, ¿no? Es cómo se tejen las relaciones de poder ahí, con los amiguitos, con la familia y con la profe. Y ahí es donde el niño realmente puede constituir su forma de ser, su forma de colaborar, su forma de discriminar o no discriminar, su forma de aprender a ser inclusivo o no, su forma de aprender que el otro diferente es tan legítimo como tú, que no eres así como él o como ella, ¿no? Entonces creo que ahí hay una intuición que es muy importante a la hora de pensar la primera infancia. Uno no puede pensar la primera infancia en su construcción subjetiva desde los grandes contextos que determinan la vida de los seres humanos, porque en el contexto de las primeras infancias la vida es otra, ¿no? Yo pensaba, si ustedes recuerdan esa película de La vida es bella, no sé si todos la vieron o no, que es un papá tratando de construirle a su hijo un contexto de posibilidad,
de seguir viviendo y seguir jugando en medio de la guerra más atroz en los campos de concentración, ¿no? Y uno empieza a decir, eso es como una locura, ¿cierto? Que un papá sea capaz de construir una subjetividad del niño creyendo que la vida es bella, que la vida que puede jugar en la vida. Otros dirían, no, pero eso es loquísimo porque es hacer que el niño crezca en la irrealidad. Y uno dice, ¿y por qué lo otro sí es realidad, no? La guerra monstruosa, porque esa sí es realidad y la posibilidad de un niño generar un ámbito de fantasía que le permite salvarse en un contexto, porque eso no es realidad, ¿no? Entonces, la verdad es que esa manera de pensar, Cami, ¿qué quiere decir pensar a los niños en su contexto? Es muy interesante porque lo descoloca uno del todo, ¿no? A mí Cami me descolocaba del todo. Terminamos en unos debates y yo después me quedaba pensando y yo le decía, sí, sí, tienes algo de razón, ven, conversemos, ¿no? Ven, entendámonos en esto. Pero creo que lo que ella deja explícito en sus textos es esa posibilidad, ¿no? Que me parece que es maravillosa, más en contextos macro como los que tenemos que vivir. No, voy a poner un ejemplo. El contexto macro colombiano es un contexto de altísima corrupción que permea, y yo creo que de toda América Latina, ¿cierto? Pero pues bueno, yo voy a hablar del colombiano, ¿no? ¿Qué nos define a nosotros ante muchas personas en el mundo? La corrupción, ¿sí? Somos de los países que estamos entre la decena de países más corruptos del mundo, bordeando los primeros puestos. Y entonces uno dice, uy, wow. Y esas formas de corrupción que no solo son en el ámbito político, son en todos los ámbitos, ¿no? Atraviesan la vida adulta en todas sus formas, ¿no? En todas las maneras de sobornar a un policía cuando te vio pasándote y no tocaba, ¿no? Para que no te ponga la multa, para que no te ponga el parte. Eso es el pan nuestro de cada día en Colombia. La evasión de impuestos es el pan nuestro de cada día. Los mejores contadores son aquellos que nos dejan pagando menos. Y es el que buscamos de contador para que el impuesto no sea tan caro, etcétera. O sea, si uno coge la vida nuestra es llena de formas de alta corrupción en muchos espacios, ¿no? Si uno logra en ese contexto crear o pensar formas de estar en el mundo de una manera distinta y puede construirla con la primera infancia, pues eso es un aporte al mundo, pero se va de aquí a la luna, ¿no? Entonces a mí realmente hoy, pues ya no está aquí la Cami al lado para seguirlo discutiendo, pero siento que ella me ha convencido a mí muchísimo de que esa es una manera mucho más humana de comprender al ser situado que nuestros grandes análisis estructurales, macropolíticos, macroeconómicos, de tendencias contemporáneas mundiales, ¿no? Es otra cosa, es otra cosa. Y no creo que nunca eso signifique no mirar el mundo, no. Significa que en ese mundo habitan muchos mundos distintos que son los de los seres humanos de carne y hueso que en tramas relacionales son capaces de situarse de maneras distintas, ¿no? Yo a veces pienso en muchas cosas de cuando nos visitan internacionales a nuestro centro de estudios, ¿no? O cuando tanta gente que se ha formado en nuestras maestrías, en el doctorado, ¿no? Que uno escucha que la gente se la encuentra en la calle y dice, ay, qué rico, fue el mejor momento de mi vida, es que hacer ese doctorado me cambió la vida. Y yo cuando oigo eso digo, ¿qué me están diciendo? ¿Qué es lo que me están diciendo? Que fuimos capaces de construir una posibilidad de contexto que es muy real, que puede situar mi vida y permitirme ser de otras maneras distintas a lo que un contexto
estructural más amplio nos propone, ¿no? Entonces, creo que ese análisis que tú haces de decir, claro, es que el contexto para Cami no solo eran las cifras sociales, económicas, políticas, no, también las tenía y las usaba en sus escritos, ¿no? Pero era pensar cuál es el contexto que, que habita este niño, pero además cómo puede construir ese contexto con su familia y puede ser un contexto que es distinto a los de todos los demás amigos de la cuadra, ¿no? Entonces sí creo que hay cosas muy interesantes y que esas, como esos 9 puntos que tú planteas, me parece que son muy lúcidos y que serán puntos que tendríamos que retomar en el diálogo del cierre total del seminario, porque yo creo que ahí se retoman muchas cosas que fueron analizándose a lo largo de este seminario. Yo dejaría por ahí, Joa, en este Muchas momento para que... gracias, Toyi. No sé de más compañeros y compañeras si desea. Ah, Martica, adelante. Martica, dale, mi Marta. Yo te estaba escuchando tú ella y evocando al mismo tiempo yo a tu tesis doctoral, porque tú utilizas la metáfora del ensamblaje, que para Cami es la metáfora de la trama de relaciones, ¿sí? Y esto pues para evocar por qué Dana Haraway aparece en este escenario, ¿sí? Y o por qué el tema del ensamblaje tiene tanto sentido. Y en ese marco de lo que tú dices, Joa, de la vida cotidiana, con esa sencillez profunda que, que hacía Cami para debatirte, por ejemplo, el uso de las variables macroeconómicas y cosas de esta naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Simple y llanamente que una perspectiva como esta de los entramados, de los ensamblajes, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace epistemológica, ontológica y metodológicamente? ¿Qué es lo que hace? Un ejercicio ahí sí como dice el término, de entramar, de cruzar, ¿sí? De tejer a personas, ideas, cosas, situaciones, circunstancias, experiencias, ¿sí? Eh, grupos, colectividades, pero en el escenario de la vida cotidiana. Eso que la ciencia, muy formalizada, ha dejado al margen, ha dejado, digamos, de lado, porque a veces lo que creemos es un sujeto idealizado para que conteste ciertas cosas que nos reafirmen la realidad. Aquí no. Aquí el asunto es que estos niños, estas niñas, estos papás, estos jóvenes, tienen un conocimiento de la realidad que la ciencia no ha querido ver. Y entonces Cami dice, no, pues tenemos que escucharlos. Pero en ese entramado o en esos ensamblajes, el investigador tiene un lugar muy importante. Y tiene un lugar muy importante en el sentido de que tiene que cuestionarse como investigador. Él no puede ser al margen. Él no es el arquitecto de ese ensamblaje. Ese ensamblaje se construye en el diálogo, en la conversación con la gente, en esa comprensión, ahí sí, como dirías tú, Toya, del mundo de la vida, ¿sí? Entonces la investigación es bajada a un nivel tan profundo del mundo de la vida, tan cercanamente contextual, más bien, situada en las realidades, que uno dice, como, como diría Alfred Schutz, sabemos tanto de la vida cotidiana que no sabemos nada, porque hemos hablado tanto de ella que ni siquiera nos tomamos la molestia de adentrarnos en ella. Eso fue lo que hizo Cami, a mi modo de ver, en ese ejercicio tan bello de decirnos, el mundo de la investigación no está por allá arriba digamos, en las grandes comunidades de científicos y cosas de esta naturaleza. El mundo de la vida social está en la vida cotidiana. Es ahí. ¿Y con quién tenemos que comprenderlo? Pues con quienes vivimos la vida cotidiana. Es muy difícil
ese mundo de la vida cotidiana, por ejemplo, y ahí sí tú tendrías harto para decirnos, Beatricita, el mundo de los tecnócratas, ¿por qué no logran llegar a la vida cotidiana? Porque se salieron de la vida cotidiana. Así de sencillo. Entonces ya no logran entender nada. Están tan distantes. Y Cami lo que decía justamente es para transformar, tenemos que estar ahí, en el lugar donde ocurren las cosas. Entonces, quería aportar esto porque me parece muy interesante como ella lo presenta como esos entramados, que es un poco lo que hace Dana Haraway cuando toma la propuesta de los ensamblajes de Deleuze y Guattari para podernos decir, la investigación no es horizontal. ¿Quién nos dijo que la investigación era horizontal? ¿Quién nos dijo que la investigación es defina un sujeto, defina unas variables o unas categorías? Porque la investigación cualitativa cayó también en lo mismo, en esas mismas lógicas. Mida o haga que el otro diga cosas, analice y usted ya dijo algo sobre la realidad. Eso no es. Eso, yo creo que ese es uno de los puntos cruciales de lo que hace Cami con su investigación, que es mostrarnos, voy a decirlo sin mucho lenguaje rimbombante, cómo se hace verdadera investigación en la cotidianeidad. Creo que eso fue. Gracias, Martica, por tus aportes Sí, de reflexiones. No sé si alguien más. sí, quisiera, eh, pues Joana, me llevaste a pensar y a reflexionar en esta, con base en tu presentación tan clara, específica, donde lo situado, profundas en esa noción de lo situado, que se constituye, pues, en uno de los legados más importantes de María Camila, indudablemente, de Cami. Y desde esta primera entrada que haces tan importante a recordarnos que la infancia, por supuesto, no se puede mirar desde categorías universales, como algo muy tajante que tenía Tami y que emerge, como ya ha venido pues a colación en el seminario, en esas categorías de las niñeces, considerarlos en esa condición pues de sujetos políticos. Y ahora planteabas también y que podemos afirmar que entonces el primer espacio político es la familia porque aquí se aprende a cuidar, a negociar, a transar, a reconocer diferencias, a, a resolver conflictos, a construir confianza, pero también, pues, a manera personal, de manera muy personal y que Martica decía ahora de los tecnócratas que no logran realmente generar políticas desde las voces de los actores sociales, en este caso de los niños, tan difícil que es, pensando en este otro concepto de que lo situado trasciende el territorio. Y en efecto, o sea, se resignifica ese concepto, trasciende ese territorio físico y, y pensaba en el territorio también en algo muy claro que plantea Toyita en unos territorios donde lo cotidiano es la corrupción y la corrupción es desde emerge, es de múltiples actores, no solamente de lo público, sino de lo privado, de lo cotidiano también, de actores sociales cotidianos. Digamos, por ejemplo, la economía no formal, pero es algo bien potente este planteamiento de las experiencias cotidianas que hacen que la familia sea un escenario donde
en el que nacen las primeras formas entonces de ciudadanía, de acción colectiva y de construcción de paz. Muy bello e interesante este planteamiento que, que esta noche nos has hecho, Joana. Muchas gracias. A ti, profe Beatriz, no sé si alguien más quiera participar. Yo quiero decir como una reflexión más cuando escucho a Beatriz, ¿no? Mira que hay conceptos que desde esta perspectiva yo entiendo más, como por ejemplo, eso que uno dice, es que en el barrio, en las comunas violentas de Medellín, hay fronteras invisibles. Una cosa es la frontera del barrio con el otro en una calle, un río, una cerca. Ajá, Pero otra cosa es cuando tú sabes que de aquí no te puedes pasar porque te matan. En esos contextos tan violentos, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Yo lo que siento es que el territorio no es una cosa fáctica, geográfica solamente, ajá, sino que es el territorio es muy simbólico, ¿no? total, Mira, por ejemplo, cómo los total. espacios, depende de cómo los habitas, son distintos. Pongámonos nosotros caminando allí en el centro comercial Cable Plaza y pónganse ustedes que entre una persona pobre, mal vestida y empiece a caminar por el centro. Todo el mundo empieza a retirárselo porque es que lo va a robar. Mira nomás eso. Entonces, para uno el centro comercial es tal cosa. Para esa persona de golpe le pareció maravilloso entrar a provocarse lo que no puede tener. Pero él en sí mismo o ella constituye un objeto simbólico de peligro para todas las demás. Y eso se comunica. Nadie tiene que decirlo. Pero por la actitud y la mirada de cada persona, tú construyes un espacio simbólico de exclusión. Por eso entonces en un centro comercial no hay que poner el letrero, aquí solo entra gente bien vestida, no se necesita, porque las fronteras simbólicas son todas. Lo mismo pasa en este contexto donde lo situado no lo absorbe la geografía. Lo situado no lo absorbe la economía, ni la política de un territorio, sino que hay tramas de relacionamiento que en sí mismas constituyen todas estas dimensiones, de todas estas fronteras simbólicas que hacen que tú puedas generar fronteras simbólicas en las que tomas la decisión de ser una persona autónoma, feliz, tranquila, o no. Es decir, ahí hay unas cosas que son muy interesantes para seguir reflexionando. Sí, Ahora, así. ahora que hablas de las fronteras invisibles, pues no tenemos que irnos hasta Medellín. Manizales lo tiene y, y viene a mi corazón, porque eso me impactó mucho, siendo secretaria de Desarrollo Social de Manizales. Debía visitar una obra que se estaba construyendo o mejorando el Cisco, el centro comunitario. Y nos fuimos a las 8 de la mañana y yo vi esa zona tan bonita, el verde de la montañita. Yo no entré a monitorear la obra, yo dejé que los señores hicieran eso. Aquí estoy pues marcando también los roles. Y me fui a respirar aire y yo, ¿qué es esto tan hermoso? Tal cuando salen todos los señores detrás de mí. Cuidado, cuidado, doctora Ea. Ay, no, pero a usted, ¿cómo se le ocurre? Yo la verdad es que no entendí absolutamente nada. Entré a la obra, salimos y nos olvidamos
de hacer firmar algo que había que llevar allá a la oficina, y le pedí el favor entonces a los muchachos y al conductor que se devolvieran a la firma. Ustedes no se imaginan la atracada que les dieron. De un momento a otro el sitio solo, lo verde, aparece en toda esa pandilla y los dejaron sin nada. Yo no sé cómo no voltearon ese carro, de la que me libré, pues, en esas fronteras invisibles que el Manizales también tenemos. Pero antes de cerrar, pues, esto, viene también a mi mente Boaventura de Sousa, que también es otro de los autores que ilumina, pues, este pensamiento de Cami, cuando él reconoce esos saberes que nacen en los territorios, en las comunidades, y sobre todo el énfasis que hace en las experiencias concretas. A mí me parece eso supremamente precioso. Muchas gracias, Beatriz, por los aportes. Aquí está levantando la mano Andrés, Andrés. sí. Hola, profes. No, pues escuchándoles también como que me picó algo y es ese entramado de capas que manejaba también cambia a la hora de realizar, por ejemplo, análisis de narrativas o el análisis de una narrativa generativa y cómo ésta se iba transformando. Entonces, por ejemplo, Cami en cierto momento empieza como a confrontar una narrativa biográfica y dentro de esa narrativa autobiográfica con un subtema que surge dentro de la narrativa y a partir de ello hace un análisis o invita, por ejemplo, a los estudiantes en sus seminarios a hacer un análisis de los fragmentos de la narrativa, pero con una articulación contextual, local. A partir de esa articulación contextual local, los invita entonces a verlo desde una forma teórica. Entonces, esto como que de una forma u otra empieza a generar un entramado en donde el conocimiento se da de forma situada. A partir de ello, también los invita, por ejemplo, a hacer narrativas de acontecimientos. Esos acontecimientos los empieza a guiar de manera tal que empieza como a verlos en una forma de espacialidad, teniendo como territorio, pero también como menciona la profe Toya, el territorio entendido también desde lo simbólico, lo cultural, Simbólico. no únicamente el territorio geográfico. En términos de temporalidad, pues recordemos que no es lo mismo un territorio a las 5 de la tarde que tú estabas que luego cuando estuvieron los muchachos, ¿cierto? Entonces Ujú. también invitaba a hacer ese análisis. Y esto lo atravesaba también como por una matriz que tiene que ver con acontecimientos sociohistóricos, económicos y políticos. De manera tal que la narrativa plenamente, o sea, la narrativa parte de un análisis o se confronta también con un análisis en donde estamos teniendo en cuenta algo que integra esas condiciones que uno podría llamar quizás macroeconómicas o macropolíticas, pero también cómo empieza a analizarse desde el punto en que lo está comentando la persona con la que estamos realizando el análisis. Luego se hace como una integración de esos fragmentos de narrativa y se transforma en un análisis crítico. Toda esta narrativa se empieza a transformar también en una descripción de cómo se torna la problemática dentro de la narrativa. Entonces, miren que eso va como teniendo unas capas de densificación de cómo ir analizando la narrativa para tornarla también en una generadora de conocimiento situado. Por acá hay algo que me vuela mucho la cabeza y es el análisis en términos de relaciones de poder de esa narrativa. Es decir, qué voces se encuentran visibles y cuáles se silencian dentro de la narrativa, confrontada también con lo que mencionaban ahorita de los acontecimientos en términos sociohistóricos, económicos y políticos, el análisis del contexto, y a partir de ello también se va haciendo como una integración crítica frente al poder de por qué esa narrativa se encuentra así. Yo incluso cuando hablaba, bueno, en estos días estaba como analizando lo que sucedió en Colombia en términos electorales y veía algo como, como la confrontación
o la lucha por el discurso hegemónico, y lo veía mucho desde la visión de Cami. Estas narrativas, por ejemplo, si bien se pueden encontrar dentro de espacios contextuales o territoriales que se enmarquen dentro del discurso hegemónico, pueden encontrarse también voces que se silencian y que se visibilizan, que pueden que pueden estar en una posición contrahegemónica. Y ahí uno también como que integra tanto las narrativas, porque no son únicamente relatos, porque ya cuando el relato empieza a tornarse dentro del análisis, se torna en una narrativa, eh, empieza a tener como un diálogo, no únicamente con el contexto, sino entonces con la teoría. Y es algo pues que Cami lo trabaja como mucho por capas. Ella tiene, yo les voy a compartir eh, en sus seminarios de investigación narrativa, biográfica y autobiográfica, trabajaba con unas matrices que compartía con sus estudiantes, por lo que yo me tomo la libertad de compartirla con ustedes. Y a través de esas matrices hacían ellos el ejercicio de analizar de forma muy, muy densificada una narrativa para tornarla también en una narrativa generadora de conocimiento situado. Ya se las voy a dejar acá en el chat. Ok, gracias. Muchas gracias, Andresito. No sé, Toji, si quiere hacer el cierre. Veo que no hay nadie más con la manita levantada. Creo que, pues ha sido, para mí en lo personal, ha sido muy chévere esta conversa. Creo que cada vez vamos como encontrando más puntos, más elementos para comprender de manera más cercana y tal vez un poco más precisa y articulada los diferentes aportes que Cami ha dejado pues con su obra y que pueden servir para seguir fortaleciendo y seguir expandiendo su mismo legado, pero también ampliándolo con los aportes de otros y de otras en el marco de esta fundación que se está creando. No, muchas gracias, Joa. Me parece muy, muy interesante e importante este tema. Además que recoge muchas cosas de las que ya hemos ido trabajando. Solo como reiterar, ahora que está el grupo más grande, que de hoy en 8 tendremos un seminario que va a ser muy, 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 muy especial, y es que vamos a escuchar a Liliana y a Beatriz en el proyecto de Memoria Viva o el legado vivo de Cami que se está desarrollando con un grupo de la Universidad de Caldas, que yo siento que es este seminario. De hecho, les decía ahora que empezamos nuestra sesión, se crea precisamente por ese seminario, porque ese seminario decía, bueno, pero conozcamos más de qué es lo que hace Cami o lo que dice Cami y demás. Bueno, y nació este seminario, se desarrolló, era hasta el 4 de junio, y pues ya mira, estamos en julio y apenas vamos como a cerrarlo. Pero creo que fue una experiencia muy importante hasta donde la llevamos. Pero queremos escuchar en qué está y cuál es el potencial de este proyecto que nos está financiando la Universidad de Manizales y que nos llevó a este encuentro de varios meses, a este grupo humano que estamos aquí reunidos. Entonces queremos que la sesión siguiente, el martes, podamos escuchar a Lili, a Beatriz, a su grupo, podamos comprender a fondo este proyecto, lo podamos entender, podamos saber cuál es su potencial, qué es lo que se está construyendo allí, que va a ser súper importante para todos, y que también todos podamos aportar en términos de ¿cómo sería? Como la ruta que hay que seguir para ser como coherentes con los desarrollos
del pensamiento de Cami, pero no solo del pensamiento, sino de las cosas que ella amaba y hacía, más allá de lo que escribía o estudiaba o decía, ¿no? Su trabajo práctico con las infancias era muy interesante y muy bonito, ¿no? Si uno recoge el trabajo que ella desarrolló en las dos tesis doctorales, es muy lindo con primera infancia, muy inspirador, ¿no? Si nosotros recogemos, por ejemplo, todo lo que fue la vida de Cami en fotografías, hay muchas fotografías que nos recuerdan Cami que hacía en muchos momentos, ¿no? Si nosotros recogemos incluso las maneras como ella dejaba en una foto el atardecer, el arco iris, la flor, ¿no? Todas estas cosas, y que un día las volvió unas postales y le escribió a todo el mundo, y eso fue en diciembre antes de morirse, ¿no? Como que uno dice que Cami estaba preparando su partida. Impresionante. Le escribió a cada persona algo hermoso en una de sus fotografías, ¿no? Pero no fue solo la familia, fue a muchas personas, ¿no? Y eso tiene un sentido que es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, como que hay muchas cosas de Cami que uno dice, las entrevistas que se le hicieron a Kenneth Gergen, su director de tesis en el Taos, a Tere Luna, su directora de tesis acá, a quien era su profesora en el pregrado y después fue su terapeuta, pero al que era su compañero en CINDE, que era Julián Loaiza, pero a sus papás, pero a sus primeras alumnas en la maestría de Bogotá. Pero es decir, hay una serie de entrevistas que son muy interesantes, ¿sí? Que David cogen esas entrevistas y con los textos producen un artículo para la revista, no un artículo como divulgativo, pero que las entrevistas están enteritas, la entrevista de cada persona están filmadas, y eso sería maravilloso que no se pierda, o si no, eso no va a quedar en ninguna parte. Entonces yo lo que intuyo es que este rollo de este proyecto lo que puede ayudarnos es a que esas cosas que son maravillosas y que, pues sí, entre comillas, ya se le sacó el jugo para eso. Por ejemplo, Dana tiene, ¿cuántas horas? Un montón de horas de grabación, entrevistó a toda la familia, persona por persona, entrevistas largas, y ella está usando todo eso para hacer un documental, pero el documental no va a ser de las 60 horas de entrevistas que tiene, sino va a ser de 40 minutos. Pero todo ese otro material, claro que hay que hacerle curaduría, porque no se trata de tener todo, pero puede ser material que sea muy inspirador en muchos sentidos si podemos encontrar un espacio para que eso tenga un sentido, ¿no? Y yo intuyo que este proyecto sirve para todo eso, para que no sea solo el legado bibliográfico de Cami, que ya es suficientemente desgastador, pero es que no se trata de que tenga un legado descrestador, sino que todas las dimensiones interesantes y bonitas de su vida que inspiraron a tantas personas, pues puedan seguir su curso. Y su curso no quiere decir que todos nos colgamos aquí una escarapela de Cami, no, 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 no. Su curso es que todo eso que se sembró, pues se siga desarrollando. Y me parece a mí que este proyecto que yo no lo entiendo, yo soy la primera que no lo entiendo, ¿no? Por eso meto las patas en tantos momentos, que tengamos la oportunidad de entenderlo bien, apropiarlo y ver cómo le podemos aportar todos de la mejor manera. Entonces, vamos a invitarlos no solo a quienes estamos aquí participando, a José Orlando, que qué rico que llegaste, José, qué rico, Ana Lilia, tampoco los pudimos saludar al comienzo, qué rico que están acá, a todos los que estamos, pero que esté Esteban, pero que esté Cris, pero que esté Gloria Sasa, a los que participaron así fuera menos, solo en algunas oportunidades. Pero decía yo también a Nachito, que nos está ayudando con la web y que se va
le va a encantar mucho esto y también va a tomar ideas para la web, etcétera, etcétera. A Dana, que ha tenido un rol tan importante en esto, pero que no podía hacer este seminario, ¿no? A las personas de la familia como Rocco, como Lucho, como Angie, que no, pues no les interesaba el seminario como tal, y está bien, no pasa nada, es que esto no nos interesaba sino a unos pocos que tenemos algún tipo de afinidad con esas búsquedas, ¿no? Conceptuales, metodológicas y demás. Entonces, la idea es que dentro de 8 días hagamos este seminario liderado por este equipo del proyecto, que podamos enterarnos, entenderlo, conversarlo, para que el proyecto también tome otra vida, ¿cierto? Y tome una vida apropiada en el Accionar CAM y en esta red tan bonita y tan interesante que hemos podido configurar. Después de ese seminario tendríamos otro que sería ya la sesión de cierre, que vamos a idearla bien linda para ver con qué nos quedamos de todo esto que logramos aquí como construir y aprender. Entonces, creería que eso es. Le agradezco un montón a Joa por la sesión del día de hoy y les agradezco a cada una y a cada uno de ustedes por haber estado acá. Y los invito de todo corazón a que el martes entrante estemos. Voy a ampliar la invitación a otras personas porque me parece que es súper importante que todos y todas apropiemos este proyecto. Gracias, Joana. Gracias, Sarita, por esas palabras tan bellas. No, eso me Gracias, Ahí Luchita. Luchita, estaremos. gracias. Que Bueno, descansen, un abracito. Chao, chao. Chao. bueno, Chao, A ti, chao, Joan, Buenas gracias. gracias. noches, que Chao. estén muy chao, bien. Gracias a chao, todas y Feliz todos. gracias. Feliz domingo. noche. Muchas gracias. Feliz noche, Muchas, gracias. muchas Adiós. gracias. Muchos Chao, felicitar. chao. Chao, Chao, Chao. gracias. Muchos chao, mi saludos. bebé, chao. Tan lindo. Chao, Chao. chao.